¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para la segunda dosis de vitamina D del día de hoy. Y vamos a reaccionar a un enlace que me dejaron ustedes. No recuerdo si fue por Instagram o aquí en YouTube, pero me dejaron esta recomendación. Y me dijeron, Atico, ¿sabes qué? Tienes que reaccionar a este pequeño video de 1 minuto 40. Es un video muy rápido de una interacción, creo, entre Dimash y una agrupación que se llama DS Crew. No sé de dónde sean. Vamos a descubrirlo juntos. Y pues bueno, antes de irnos con la reacción, corre el intro. Bueno, después del intro sí vamos a descubrir de qué se trata esto de Dimash y de ese crew. No tengo ni la menor idea, pero va a ser muy interesante, ya que si me dejaron el enlace ha de ser fabuloso esto. Vamos a ver, vamos a descubrirlo juntos, vamos a ver de qué se trata. Ok, es un grupo coreográfico. Вы да что вы никогда не станцуете? Ok, ahí le están, como que están entrevistando al, no sé si es el coreógrafo o el líder de la agrupación DS, el DS Crew. Y como que le están preguntando, ¿hay alguna música de la que tú nunca bailarías? Ah, yo me imagino que... Ok, como que ya estoy agarrando el contexto. Yo imagino que debe ser un grupo que hace bailes de canciones famosas o de cantantes famosos. Y en eso radica su belleza, ¿no? Que le montan coreografías a cierto tipo de canciones. Y yo imagino que van a estar preguntando esto, de que si hay alguna música a los que ellos nunca bailarían, referencia a la música de Dimash. Digo, tiene música de Dimash muy bailable, ¿no? Como por ejemplo Screaming, eh, Weekend, no sé, tiene canciones bastante rítmicas. Vamos a ver qué contestan. ¿La de Вы Stranger? отказались от коллаборации с Димашем? Ok, ok. Esto ya es más directo, porque ahí le está preguntando la entrevistadora al joven. Me dice, entonces, ¿tú rechazaste una oferta de colaboración con Dimash? Ok. Que bailan muy bien, ¿eh? Есть та музыка, под которую вы никогда не будете танцевать, и если даже вам огромные деньги предложат, Ok, ahí le está preguntando la chica, la entrevistadora, al joven. Dice, ¿hay alguna música de la que tú nunca bailarías, incluso si te ofrecieran una gran cantidad de dinero? Dice, a un cierto intérprete, como que está dándole a entender, no bailarías a canciones de Dimash ni por todo el dinero del mundo. вот как вот исполнитель, вы да что вы никогда не станцуете? Ну, ладно, я скажу так, пока из того, что вы предлагали, Ok. Entonces ahí lo que nos está contestando el señor este, o el joven este, no sé si se ha casado o no se ha casado. Dice, bueno, hasta ahorita, en lo que se me ha ofrecido, dice, performer, hay un cantante, un showman que se llama Dimash. Es un cantante muy poderoso, un vocalista de clase mundial. есть один исполнитель, Димаш Кудайбергенов, насколько помню. Вот, он очень мощный певец. Вокалист Да, вообще вокалист, да, мировой. невероятный, да. Dice, sí, es increíble. Y se me ofreció que trabajara con su material, pero inmediatamente lo rechacé. Y le está preguntando a la chica, ¿por qué? Мне предлагали поработать с его материалом, и я сразу отказался, потому что я сказал, что Ok, esto ya me cambia la perspectiva. Ya como que estaba empezando a agarrarles un poquitito de coraje, no se los voy a negar. Porque rechazarte trabajar con Dimash o con la música de Dimash y es como que decir, no quieres que tu carrera crezca. Pero ahí lo que está diciendo él es, me cayó de una cachetada, me dijo, Ático, cállate los ojos, todavía no sabes nada. Y lo que nos está contestando el joven es, dice, lo dije porque creo que no podemos agregarle nada a su música. Es tan poderoso, bueno, tan fuerte, a una escala tan larga,
que necesitas hacer algo que complemente a su música. Мы не сможем эту музыку дополнить. То есть она настолько сильна, настолько масштабна, что на фоне его исполнения нужно, не знаю, разрыв вселенной, чтобы был. Sí, sí. Bueno, básicamente lo que nos está diciendo aquí es, lo rechacé porque, en pocas palabras, su música es tan perfecta que nosotros no podemos añadirle nada ni mejorarle nada con nuestro baile. Dice, para que eso suceda, que nosotros podamos mejorar algo de lo que él hace, necesitamos que el universo casi casi se caiga en pedazos. Dice, la verdad, somos muy pequeños para su música. Dice, son mis sentimientos. Y cerraremos esa cuestión de inmediato, como que diciendo, la verdad, no somos dignos. Eso muestra una gran dosis de humildad, porque no es fácil reconocerlo, y más que nada si tu agrupación de ese crew, por lo que veo son rusos o ucranianos, no sé, la verdad no tengo bien el contexto, pero creo que son rusos. Si tu agrupación es conocida o es importante a nivel artístico en tu país, que sean ya muy reconocidos, muy famosos por hacer lo que haces, y que digas, ¿sabes qué? Eso no lo quiero hacer porque en lugar de agregarle, le voy a quitar. La verdad, su música nos queda muy grande. Es decir, ¿sabes qué? Tengo los pies bien puestos sobre la tierra, sé en dónde estoy parado, sé de qué carezco, y la verdad, no somos dignos de poder aportarle nada a la música de Dimash. La verdad, mis aplausos a los jóvenes de DS Crew, a este caballero, una gran muestra de humildad, y muchas gracias por eso. Мы слишком мелкие для этой музыки. Ну, то есть это просто мои ощущения, и мы сразу закрыли вопрос. То есть вы отказались от коллаборации с Димашем? Получается, Y entonces tú, como que la entrevistadora está ahí, sabe que tiene que sacar la nota y está insistiéndole y está punzando en donde no se debe, está metiendo la mano, el dedo sobre la llaga, y la verdad esas cosas duelen. Entonces, rechazaste una colaboración con Dimash, y resulta que es cierto, eso fue antes de su tour, y está diciendo el chico, dice sí, y creo que fue la decisión correcta. Nosotros después de eso nos fuimos en tour también. да. Но это было еще до тура, и я считаю, что правильное было решение. То есть мы потом поехали в тур после этого. Так что все классно. Представляете, какое количество зрителей как раз и лишили этого катарсиса? Нет, ну там все происходит без нас прекрасно. Ну, то есть, и вообще не надо трогать то, что уже работает. Bueno, ahí termina este pequeño fragmento de la entrevista. La verdad, muy enriquecedor porque nos demuestran el grado de humildad y el grado de respeto que tienen todos los artistas de ese lado del mundo por Dimash. A lo mejor aquí no lo llegamos a entender tanto porque nosotros somos conscientes de que si Dimash llegara a estar más de este lado, no creo que artistas como, por decir algunos nombres, Beyoncé, Taylor Swift o algo así, aceptaran que no son dignas de hacer un dueto con Dimash, de que su talento no les alcanza para tanto, y sería muy muy difícil que los reconocieran a viva voz. A lo mejor delante de él sí, pero por quedar bien, ¿no? Pero que realmente lo sientan y lo digan de corazón, ¿sabes qué? Yo sé mis límites y eso está en un nivel Saiyajin, un nivel más allá. La verdad, lo veo difícil. Pero bueno, digo, cada quien sus gustos, cada quien sus opiniones, y es muy respetable. Yo les agradezco por esta muestra de humildad a los de DS Crew. Y pues bueno, espero esta reacción les haya gustado. Síganme dejando sus enlaces para ir descubriendo este tipo de cosas que se relacionan al entorno Dimash o que son directamente hechas por Dimash. Y pues bueno, si la video reacción les gustó, me regalen un like. Suscríbanse si no están suscritos, por favor, se los suplico. Y pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy el Ático. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.